Hablemos. Hablemos. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Este es otra vez Hablemos. Y estamos en la tercera temporada. Este es el primer video de la tercera temporada. Ya llevamos año y medio, cerca de 2 años, produciendo Hablemos. Sí, Hablemos. Y antes de que sigamos, quiero darle las gracias a las personas que producen este programa, a la amiga Idalia Santiago, a su esposo Rubén González, a Ángel Bruno Méndez Vélez, a Ramón Alfredo Bazat, que siempre ha estado aquí conmigo, y a la producción, el director técnico y videograbador Adrián Siaca Pérez. Gracias por estos cerca de 2 años hablemos. Hoy es perentorio hablar de Venezuela. Es domingo 4 de enero del 2026. Ayer sábado, en la madrugada, Estados Unidos con su equipo militar, con su fuerza militar, con sus barcos de guerras, 150 aviones, 12 helicópteros de la Fuerza Delta, invadieron la hermana república, la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué realmente pasó? ¿Qué produjo eso? ¿Cuáles serán las consecuencias de eso? Vislumbro consecuencias tristes para Venezuela. Estados Unidos impuso su poder militar y político y ya anunciaron que será administrado por aquellas personas que designe el presidente Trump. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y hacia dónde vamos? Hoy tengo como compañero de hablar, de Hablemos, a un abogado, escritor de novelas, de cuentos, profesor universitario y estudiante de arquitectura. Pero hoy lo invitaba en su carácter con su sombrero de periodista. Tengo a mi derecha a Daniel Francis Daniel Nina Estrella. Así que le pido a la producción que amplíe la toma para comenzar. Hablemos. Nina Estrella, Francis Daniel Nina Estrella. Bienvenidos a Hablemos. Muchas gracias a mi amigo Irán Lozada Pérez, mi primer abogado en mi vida. No va a ser el último, pero por lo menos fue el primero. Cuando yo era chiquito, y era un poquito más grande que yo. Sigo siendo chiquito y él sigue siendo más grande que yo. Me gusta estar aquí hoy. Nunca me habían invitado en año y medio, tercera temporada. Me invitan ahora, pero es como que está chévere que me hayas invitado, pero no me habían invitado. Y a la producción, que esto es un equipo de producción grandísimo, y al director de ejecución aquí, a Adrián Siaca Pérez, quien cumplió años los otros días, y yo estuve en su cumpleaños. Así que estamos contentos de estar aquí en el 2026, en un día, 4 de enero, que como bien apuntaste en el inicio, no es cualquier 4 de enero, porque ayer fue un 3 de enero, que no fue cualquier 3 de enero, sino fue un 3 de enero bien complicado. Pero estamos aquí para hablar hoy contigo. Sí, mira, yo quisiera decir un poco de el pedigrí de Estados Unidos. Estados Unidos es un país o un gobierno estadounidense que acostumbra a mentir. En el caso de Puerto Rico, recuerdan, allá en febrero del 1898, mintió en relación a la voladura del USS Maine en la bahía de La Habana. Alegó que fue
producto del gobierno español. Se demostró que fue una mentira. Fue una explosión interna. Después dijo que el ataque a Pearl Harbor por los japoneses fue sin provocación alguna y que no conocían de esa invasión o ataque naval de Japón, que fue por sorpresa. Luego dijeron en Vietnam, en el Golfo de Tonkin, que un misil, debo decir, fue disparado desde Vietnam del Norte hacia un barco norteamericano. La más reciente mentira, la conocemos, es que Saddam Hussein tenía armas diabólicas de destrucción masiva. Se demostró falso. Tenemos un país con un pedigrí de mentiras. Así que me pregunto, ¿cuántas mentiras hay alrededor de la invasión y la captura del presidente Nicolás Maduro? Que no es santo de devoción de muchos de nosotros, pero es el presidente electo de ese país. Y ningún otro país tenía el derecho de invadir y atacar la soberanía de la República Hermana de Venezuela, que era narcotraficante. Lo mismo que alegaron de Noriega, lo mismo que alegaron de Fidel Castro, lo mismo que alegaron de otros dirigentes que no son aquellos que respondan a sus intereses, a sus áreas de influencias. Así que, a partir de eso, bueno, ¿qué pasó realmente el día 3 de enero? Yo creo que se puede explicar de muchas formas, pero bien sencillo. Fue una acción de extracción de una persona que ellos querían acusar en el Distrito Sur de Nueva York. Eso es todo. Y Estados Unidos tiene muchas tradiciones. Unas me gustan, otras no. Pero la tradición de ser imperialista llevan 200 y pico años desde la doctrina Monroe de 1823. 1823, es decir, hace 203 años. Y la idea de intervenir en países desde el saque, desde 1825, creo que empezaron a intervenir en otros sitios. Así que eso va a México, eso va a la propia guerra civil de ellos, eso va al Caribe, Santo Domingo, Puerto Rico en el siglo XIX, eso va a Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico en el siglo XIX al XX, eso va a Guatemala, eso va a Chile, eso va a Nicaragua, eso va a Granada, eso va a Panamá, y eso nos lleva en este continente eventualmente a lo que pasó ayer. Así que hay una larga tradición de intervenir y yo creo que el que tenga duda de eso no conoce la historia. Lo que pasa es que la idea de extracción, esa es más novel, porque esa no la inventaron los americanos, aunque ellos han hecho intervenciones para eliminar líderes, pero no para extraerlos. Eso lo inventaron los judíos. El Estado de Israel es el que inventa eso en Entebbe, 1974, creo 73, en el aeropuerto de Entebbe en Uganda, donde extrajeron a el equipo olímpico de ese país que estaba siendo secuestrado por un grupo de gente, etcétera, etcétera. A partir de ahí los americanos van aprendiendo. La acción de ayer yo creo que empieza a aclararse hoy, porque la acción de ayer fue terrible lo que le hicieron a Nicolás Maduro, pero es terrible también lo que pasa después de lo que hicieron ayer. Así que militarmente ellos estaban montando todo un operativo de intervención y empieza a salir información. Esto lo planificaron en Kentucky. En el agua del Caribe tenían unos barquitos para que tú los vieras, pero en Kentucky crearon un campamento equivalente al Palacio de Miraflores y practicaron por 4 meses cómo hacer la sustracción. Eso no fue inventado, eso fue algo sumamente planificado. Segundo, ya en el día de hoy aparece, para que los detractores estén claros, que la escolta de Maduro que está protegiendo allí fue casi toda asesinada. Fueron asesinados. Y hay uno que es el líder, que era el escolta personal de hace muchos años de Maduro, que es un chamaquito muy joven de 35 años, 36, que fue el primero que mataron. Y eso son asesinatos hechos por los americanos, por posiblemente soldados puertorriqueños que tienen que haber sido soldados latinoamericanos
que entendían de las fuerzas Delta que intervinieron allí. Hicieron otra cosa, mandaron 150 naves aéreas en distintos dispositivos y sobrevolaron y empezaron a disparar del cielo cosas, ¿verdad? Pero desde Trinidad tumbaron todo el sistema de comunicación de Venezuela. Es decir, crearon una zona de oscuridad informativa. Por ende, los que están en el palacio no saben lo que está pasando en los cuarteles. Y técnicamente, esto es lo que pasa. Nos bajamos de unos helicópteros y decimos, empieza a matar gente, y a los que están ahí dicen, ríndete, que todo el mundo se rindió ya o está muerto. Y claramente la gente es sapiens y los sapiens responden a sí mismos. Así que entran allá y Maduro no logra ser comunicado efectivamente o rápidamente cuando va a entrar a su búnker, que hay un búnker donde él estaba para protegerse, y dentro de esa conversación entonces lo logran apresar y se lo llevan. Eso es lo que pasó allí. La disposición era llevárselo con vida, por eso está vivo. Porque a Saddam Hussein, que fue otro aniquilamiento en Pakistán, fue un solo tiro de las mismas fuerzas Delta y lo mataron. Le entró la bala por un ojo y lo mataron en el acto. Este era de sustracción. Ayer es muy confuso para todo el mundo y sobre todo para los venezolanos, y desde las 6 de la mañana empiezan las teorías de que había habido traición, y ya desde las 8 de la mañana la CIA está emitiendo comunicado de prensa diciendo los teníamos a todos infiltrados y cooperaron con nosotros. Yo parto de la premisa que eso es falso, porque lo que entró en juego inmediatamente fue una guerra mediática que, como decía distintos periódicos, sobre todo La Jornada de México, hay que ver quién la gana. Y yo he prescindido de leer la prensa americana porque no me interesa, pero si leo otra prensa, está muy interesante el debate porque lo que está saliendo son las complejidades del evento. Así que luego de esa intervención, ayer fue un día bastante problemático, caótico, nadie entendía, pero ya hoy, yo escuché esta mañana, hoy 4, a una diputada, la compañera Díaz, quien habló, y dentro de esa conversación... Diputada venezolana. Venezolana, sí, que es portavoz, y dio una conferencia de prensa extraordinaria a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, es la misma hora, entre ellos y nosotros, y esta persona planteó todo lo que había pasado ayer y lo que se está buscando en este momento. Entra en juego aquí, antes de que me vuelvas a hacer otra pregunta, dos tradiciones, la imperialista americana y la de resiliencia, resistencia y liberación venezolana. Son dos culturas en choque. Así que los venezolanos tienen dos cosas, son la tierra del libertador. Eso en Puerto Rico yo creo que no se entiende, pero los venezolanos tienen una alta comprensión de lo que es eso. Es decir, si yo hubiese sido negro en Estados Unidos, yo tengo que tener un entendido que Lincoln era un tipo importante, me guste o no me guste. Pero en Venezuela y en América Latina, Simón Bolívar es un referente, ¿verdad? Por eso es que hay las espadas, la espada que está en Venezuela, la espada que está en Colombia, que son las dos simbólicas más destacadas. Pero lo otro que pasa es que los venezolanos también tienen una larga historia generacional ya de resistir contra los Estados Unidos, que no empieza con Hugo Chávez en el 99, sino empieza en el 48, con el Caracazo. Y no sé si te acuerdas que fue un golpe de Estado popular, que Fidel Castro participa, esto y lo otro, que es controlado por la derecha venezolana y por las fuerzas de control norteamericanas que intervienen en ese momento y crean cierto orden, pero fue un rompimiento con la estructura de un país que es muy interesante en términos de su composición de clase. Chávez llega al poder en el 99 y a partir de ahí empieza una revolución donde ellos han utilizado el dinero para hacer una transformación cultural y les ha quedado bien. Con esa transformación cultural ellos tienen una memoria de que este no es el primer secuestro que viven. Realmente hablando el segundo. Pues ya Chávez había sido secuestrado. Abril 11 de 2002. Y había sido llevado a una base militar en ¿cómo se dice la palabra? En vías de ser extraditado a Estados Unidos, y no pasó, porque se rebelaron los soldados y lo liberaron. Y dentro de esa conversión, la confusión mediática de las falsas informaciones. Pero no te acuerdes que en el 2016 trataron de matar a Maduro con unos drones militares que entraron y chocaron en el aire. Tuvo mucha suerte porque desviaron y usaron las famosas sombrillas, aquellas de plomo, para proteger al presidente, etcétera, y él sobrevivió. Ahora lo lograron sustraer porque Estados Unidos invirtió más dinero para sustraerlo. ¿Okay? Eso es donde estamos. La antesala fue la ocupación naval y aérea del Mar Caribe. Calculo que hubo alrededor de 8 barcos de guerra, buques de guerra, entre 8 y 10,
alrededor de 15.000 infantes de marina. Hubo un portaaviones, o aún está por ahí un portaaviones que se llama el USS Gerald Ford. Tomaron de alguna forma puertos en Santo Domingo, República Dominicana, tomaron a Trinidad y Tobago y tomaron a Puerto Rico de nuevo. Puerto Rico de nuevo fue su portaaviones de tierra en el Mar Caribe. El presupuesto militar de Estados Unidos alcanza los 900.000 millones de dólares. 900.000 millones. 900.000 millones en este año. Todos los años supera los 100.000 millones. En ese estimado, no es un estimado, lo que no está en esa cifra es el presupuesto de la Agencia Central de Inteligencia. Pero curiosamente, siendo el país con un presupuesto militar más grande del mundo, también es el país con la deuda pública más grande del mundo. Es paradójico, es paradójico. Pero al mismo tiempo se explica, Estados Unidos es un país guerrero. A pesar de su narrativa de paz y democracia, es un país guerrero. Como señaló Daniel hace un momento, hay un historial de más de 200 intervenciones, quizás más, desde que fue fundado ese país a fines del siglo XVIII. Es un país de guerra. Y eso no es raro porque todos los imperios necesitan la guerra para sus riquezas. Pero al mismo tiempo, la paradoja es que la guerra también es la causa principal de sus caídas. Que en virtud de esa situación de guerra en el Caribe, ¿cuál será la respuesta de China? ¿Cuál será la respuesta de Rusia? Hasta donde sabemos, el mundo hoy, hay protestas en las plazas del mundo contra lo que hizo ayer Trump. Aún está por verse la respuesta de China y Rusia. Supe que Putin exigió la inmediata liberación de Maduro. Eso fue recientemente. Así que este es el preámbulo de cosas peores. O sencillamente se quedará todo aquí por la impunidad que tienen los imperios. Pues fíjate, ayer yo creo que lo peor, después de esa agresión, lo más peor, como dicen los niñitos, es la conferencia de prensa. Porque ahí dicen que ellos están ocupando a Venezuela. Entonces, ocupar es que tú tienes unos soldados allí. Yo no tengo ningún soldado allí. Es como Trump deliria y entonces empieza a decir tonterías, ¿verdad? Deliras. Sí, pero dentro de esa conversación, hoy sí se clarificó lo que es la ocupación. Es primera plana ahora mismo, mientras estamos hablando en todo el planeta, que ellos no explican lo que van a hacer. A ellos no les interesa la oposición venezolana. Ya a María Corina nuevamente dijeron que no, que ella es muy buena gente, esto y lo otro, pero ya no es. Lo acaba de decir Marco Rubio en la tarde de hoy. Ellos lo que quieren es trabajar con el gobierno de los chavistas, con Delcy Rodríguez, porque ellos dicen que es mejor que trabajar con Maduro. Ellos quieren eliminar el problema de las drogas y segundo, que le vuelvan a dar acceso al petróleo. Esa es la agenda hoy. Ellos no van a cambiar el gobierno por dos cosas. Uno, porque sea lo que sea, el gobierno ha demostrado tener un control pleno de lo que está pasando allí, salvo en este minuto si haya habido una revuelta, pero lo contrario no la hay. Y segundo, que tiene unos indicadores macroeconómicos a 31 de diciembre, no del gobierno, sino de la CEPAL, estableciendo que tiene un crecimiento de 6.7%. Eso es por encima de los Estados Unidos. La gente no se tiró a la calle en contra del gobierno de Maduro, de los chavistas, porque es que la situación económica está buenísima en Venezuela. Ellos han vendido más petróleo este año que nunca antes. Produjeron más petróleo este año para venta que nunca antes, y no se lo venden en Estados Unidos. En Estados Unidos solo es Chevron. Ellos lo venden a China y a otros mercados. Entonces, es curioso lo que están diciendo lo que es ocupar. Ocupar es
tú te quedas ahí, yo me quedo acá, ya yo tengo a Maduro, pero vamos a negociar que tú eres eficiente, como está haciéndolo ahora, y yo te dejo en el poder. Esto es bien loco. Eso está primera plana en la tarde de hoy. Ahora bien, segundo punto. En Estados Unidos ya ha empezado en toda la prensa, la de la derecha, a comentar que Trump, como es tan extraño, él está dispuesto a darle una amnistía a Maduro. Ya él lo sustrajo. Ya Maduro, él va a decirle, tú puedes volver, pero no vas a ser presidente. Porque tú y yo no nos llevamos. Pero puedes vivir en Venezuela. El modelo de Zelaya, en Honduras. Que lo sustrajeron también, le dieron un golpe de Estado, se refugió en la Embajada Dominicana y de ahí le dieron un salvoconducto, acabó en Santo Domingo y después le permitieron regresar y su esposa fue la presidenta saliente ahora. Así que Estados Unidos, lo que nosotros nos hemos quedado en la década del 70, tú y yo, pensando en la izquierda, en las revoluciones, pero Estados Unidos como imperio ha evolucionado en sus formas de administrar lo que ellos entienden es su dominio. Y esto que ha pasado en Venezuela a mí me tiene, de verdad, primera plana ahora mismo. No, vamos a seguir trabajando con los chavistas, porque ellos tienen control, siempre y cuando no hagan las cosas que nosotros no queremos que hagan. Que ellos quieren acceso al petróleo para que las empresas americanas lo corran. Entonces, esto es una imposición bien loca, porque los venezolanos están respondiendo que yo no soy colonia tuyo. Yo estoy viendo las protestas hoy en Venezuela, que no vamos a ser colonia porque somos soberanos, y ahorita van a empezar a decir, yo no vamos a ser colonia como Puerto Rico, ¿entiendes? Pero los venezolanos tienen una larga tradición de luchar por la independencia. Son los primeros independientes, así que ese país no es subordinable. Tiene otros problemas, pero no es subordinable. En esa invasión del Mar Caribe, que comenzó en agosto del 2025, septiembre del 2025, como mencioné antes, 8 barcos de guerra, 9 o 10, un portaaviones inmenso, el Gerald Ford, la ocupación de Puerto Rico en Ceiba y en Aguadilla militarmente. Hubo alrededor de 102 asesinatos de alegados narcotraficantes en el Mar Caribe. Eso se llama crimen de guerra. Hundieron 35 naves. La última fue en el 31 de diciembre, que era el día pautado para comenzar la invasión o extracción. Así que, ¿qué va a pasar con esas muertes? Esos pescadores, porque se presume que eran pescadores, ellos presumen que eran narcotraficantes, pero no hay prueba de eso. ¿Se quedará impune esas 102 asesinatos? Bien, esa conversación es bastante interesante porque en Estados Unidos, que no se ve aquí, en esta colonia es terrible, pero en Estados Unidos ha habido un debate muy interesante sobre crímenes de guerra. Y yo, para esta conversación, pues me preparé y planteo lo siguiente. ¿Qué es un crimen de guerra? Pues tendría que empezar con la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, el artículo 2, que establece, entre otras cosas, que los países deben vivir en paz, ¿verdad? Así que yo te leo un poquito para que tú veas lo que dicen ahí. Y dice en el artículo 2, déjame ver dónde está, por aquí lo tengo, cada estado designará en la forma en que su asamblea legislativa, los electores se reunirán en caso de destitución del presidente. Espérate, no estoy en la Constitución americana. Estoy en el artículo 2 de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. El 45, ¿verdad? Sí, se establece... 1945. Los miembros podrán ser miembros de las Naciones Unidas, la misión de Estados Unidos como miembros de las Naciones Unidas. Espérate, vamos por aquí. Te dice el artículo 2, la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. Todo el mundo es igual. Los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a sus condiciones tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas. Los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se ponga en peligro la paz y la seguridad internacional ni la justicia. Eso es lo que alegan los venezolanos, todos intervenidos. Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a amenaza al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado de cualquier forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Estados Unidos la violentó. Los miembros de organizaciones prestaron a esta clase de ayuda a cualquier acción en que ejerza conformidad con esta ley y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la organización estuviera ejerciendo acción preventiva o coercitiva.
La organización hará que los estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con los principios en esta medida. Y finalmente, sección 7, se nos pasó la página. La sección 5 habla de la legítima defensa. Sí, pero aquí no hay legítima defensa alguna. Sí, pero al amparo de eso. No, hay una agresión. O sea, si tú te metes en mi casa, yo te caigo a tiro, pero nadie está diciendo lo contrario. Es lo que está. Y el artículo 7, la sección 7 del artículo 2, ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los miembros a someter dicho asunto a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta. Pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el artículo 7, que es el Consejo de Seguridad. Pues los venezolanos dicen, tú te has metido en mi casa, por lo tanto tú te metiste en el Palacio Miraflores y mataste a la guardia. Eso es un delito. Y el que viola esto, como parte de las otras convenciones que hay, sobre todo de la guerra, comete crímenes de guerra, porque hay dos que son en las convenciones que se piden. Uno es secuestrar a la persona. Tú secuestraste a un presidente y a su esposa, que no es cualquier persona, que es un político venezolano también, en esta etapa, miembro solo del Parlamento, pero no tiene ninguna posición, pero miembro del Parlamento. Y segundo, tú haces otra cosa. Tú me caes a tiro. Y yo no te pedí que me cayeras a tiro. Por lo tanto, tú me has agredido. Eso, en el parlance popular, constituye un crimen de guerra hoy. Eso está ahí. Pero eso tienes que leerlo entonces con la Constitución americana, que es el artículo 1, el que establece el Congreso, las disposiciones del Congreso, y en la sección 8 se establece el Congreso tendrá facultades para, entre otras cosas, disponer sanciones y falsidad de valor y moneda, para establecer un uniforme de naturalización y leyes uniformes para sus ciudadanos, establecer oficinas de correo, fomentar el progreso de la ciencia, constituir tribunales, castigar la piratería y los delitos cometidos en alta mar, así como las infracciones al derecho internacional. En otras palabras, el Congreso regula lo que está haciendo en alta mar Trump para declarar la guerra, otorgar patentes de coche y represalia y establecer reglas en materia de capturas en mar y en tierra. Es lo que dice la Constitución americana. Por lo tanto, por un lado me viola la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas y por otro lado me viola la Constitución americana. Pero dice algo que nos compete a nosotros mucho, que es en el artículo 3, sección 3, cuando te dice acá, que es la constitución de un Estado. Vamos a buscar ese artículo. El Congreso, el Poder Judicial, sección 3. El Congreso tendrá poder para declarar la pena de delito, pero ese no es. Y es el artículo 3, sección 3, ¿verdad? Y ese, lo que es la cláusula territorial, es el Congreso el que establece quién es lo que se puede hacer como un Estado. Y dentro de esa conversación, lo voy a dejar porque no lo encuentro ahora, mira, pero te quiero decir, así que yo estoy ante la violación de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, del ordenamiento jurídico internacional y por otro lado la propia Constitución americana. Ante esto, hoy en Estados Unidos, el debate es muy interesante porque Estados Unidos está completamente fragmentado sobre el tema de Venezuela y los únicos que apoyan abiertamente a Trump en esto es el grupo de trabajo de Trump. Los de MAGA no están claramente apoyando a Trump en esto. Las derechas centro y liberales, no la ultraderecha, que esa está con Trump, pero centro y liberales están abiertamente en contra de Trump porque plantean, tú te has metido allí a tirar tiros sin ninguna justificación clara y violentando la Constitución americana. Así que en Estados Unidos se está planteando ya con bastante claridad si lo que ha hecho Trump constituye una violación a la Constitución, si es un crimen de guerra y si él y los que iban al lado de Maduro, que tienen que haber sido soldados puertorriqueños, los de esa fuerza Delta, eso tienen que haber sido dos puertorriqueños que hablaban español, que lo están llevando, pueden haber sido mexicanos también, pero yo voy a pensar que eran puertorriqueños, si ellos constituyen criminales de guerra, porque que estemos claros, la primer ministro de Trinidad y Tobago, que prestó su tierra para que las antenas invisibilizaran las radiocomunicaciones de Venezuela, el presidente de Santo Domingo, Luis Abinader, que prestó su aeropuerto para cargar gasolina a los aviones y seguir para Venezuela. Y nuestra querida gobernadora, Jennifer González, que entregó a Puerto Rico, lo entregó completamente, todas las bases militares, las playas, hasta ella estaba tan contenta que metió unos pobres turistas en el centro de convenciones, una falta de respeto, cerró el aeropuerto. Pues todos ellos son cómplices.
y los cómplices deben ser todos criminales de guerra. Bueno, en cuanto a Jennifer, creo que no tenía alternativas. Sí, tenía. Bueno, podría Un quizás... americano de verdad dice que no. No. Newsom dijo que no. En California. Newsom dijo que no. Lo de Portland dijeron que no. Tanto la alcaldesa como la gobernadora no vienen para acá las tropas y ganaron eventualmente. Sí. Esta es una lacaya. El Tribunal de Apelaciones del Distrito Noveno le obligó a Trump a liberar a la Guardia Nacional de su poder. O sea, no tenía derecho a utilizar la Guardia Nacional de California. Eso lo dijo el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Caramba, hay tanto que nos abruma la situación. Lo que dijo Trump en la conferencia de prensa, que fue a las 11 de la mañana del 3 de enero, es que, como dijiste hace un momento, ellos se van a encargar en adelante del control y la administración de Venezuela. O sea, que van a establecer allí un Estado libre asociado de Venezuela. Juan suele dar respuesta, y tengo la impresión que la respuesta venezolana ha sido cierta forma de pasividad, o me equivoco. No, es que tenías que ver, estoy buscando la entrevista que escuché hoy, te voy a decir cómo se llama la diputada que dio la entrevista, que es portavoz del gobierno de Venezuela. Y dentro de esa conversación, no, lo que pasa es que nosotros no entendemos a Venezuela, y dentro de eso, Tania Díaz, la diputada Tania Díaz, fue la que dirigió hoy la conferencia de prensa a nombre del gobierno de Venezuela. Tatiana Díaz. No, Tania Díaz. El gobierno de Venezuela lleva desde Hugo Chávez negociando siempre, y ellos no son agresivos, ellos negocian. Ellos tienen una larga memoria de negociar. Recuérdate que Guaidó vive en Caracas, nunca lo metieron preso por nada, y él se proclamó presidente y se desproclamó y sigue por ahí, no le pasó nada. María Corina estaba en Venezuela hasta que fue a buscar su premio Nobel, y ahora aparentemente no puede regresar, y los americanos no quieren que regrese, ¿está bien? Ahora es que se queda a vivir en España con el mundo, y ellos nunca la fueron a buscar, sabían dónde estaba, ni la fueron a hacer daño, así que ellos han vivido negociando. Por lo tanto, ante Estados Unidos, ellos han jugado unas cartas muy interesantes. La imagen de Maduro arrestado y caminando es de un tipo digno, no es de Saddam Hussein escondiéndose en una fosa, no es eso, ¿está bien? No es de Osama Bin Laden escondido en un paraje solitario de Pakistán. Es de un tipo, no es la de Filiberto, que nunca se escondió, estaba aquí, vamos, todo el mundo sabía dónde estaba Filiberto, no se escondió, y un día dieron con matarlo. Esa es la misma de Maduro, está bailando en la calle, está con la gente y está durmiendo en su casa, o donde estuviera durmiendo. Cuando se lo llevan, él no dice, póngame una capucha, no, él anda como un tipo digno y hace signos de paz, esto y lo otro, y les dice buenos días, y todos ellos se quisieron tomar una foto con él, todos ellos que deben ser tipos latinos, ¿está bien? Porque ellos, como le dijeron en 1974, Bobby Cruz a Richie Ray, what if, cuando Richie Ray le dijo, hay que hacerse cristiano porque Cristo viene pronto, y otro le dijo, pero es que yo no soy cristiano, esto y lo otro, pero bueno, ¿qué tal si viene? Pues está bien, nos hicimos los dos cristianos, uno era por convicción y el otro fue por adhesión. Pues yo creo que en este momento eso es lo que ha pasado con toda esa gente de la DEA. Ellos tienen dudas. Tú tomarte una foto con un delincuente, esto y lo otro, que tú dices, no, tú te estás tomando una foto con un presidente de un estado que Trump decidió acusarlo, pero lo cómico es que ya está saliendo en toda la prensa americana que Trump aparentemente lo que le va es indultarlo. Es decir, no cumples un minuto, pues tú eres un jefe de Estado. Tú sabes lo que es tener presencia de Maduro allí con todas las posiciones internacionales que están surgiendo, porque sin lugar a dudas Netanyahu dijo que bueno, y Noboa dijo que bueno, y Milei dijo que bueno. Pero ese es todo el apoyo que él tiene en América Latina. Bukele, Milei y Noboa. Los demás han dicho, esto es complicado, esto y lo otro. Bukele creo que reaccionó no positivamente. No, dijo, se mofó Maduro. Pero tú eres el que estás preso ahora, yo no. Sí. Bueno. Pero dentro de esa conversación, en este gran debate, en las inconsistencias de Trump, porque es bien inconsistente, bien extraño Trump como un gobernante,
que ya ellos hayan subido la carta de decir, bueno, lo podemos indultar, con tal que no presida. Se acabó. Bueno, Estados Unidos tiene ahora la obligación en los tribunales, en el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York, de demostrar la culpabilidad fuera de toda duda del del presidente Maduro. Yo creo que no va a llegar a esa fase. Yo creo que el indulto es muy posible. ¿Quiénes son los testigos en contra de Maduro? Pues 2 narcotraficantes, de verdad, que compraron menos tiempo de cárcel declarando contra otros supuestos cómplices. Eso es muy típico del narcotraficante que es arrestado. Mentir para que se les reduzca la pena. Así que hay que ver cómo será ese juicio. Yo creo que no va a haber juicio. Yo creo que por indulto o, Dios no lo quiera, la vida de Maduro puede estar en peligro en las cárceles de Estados Unidos. Así que con esa advertencia quiero agradecer que venga, hablemos. Sí, hace 1 año y medio que debía haber venido. No te habíamos invitado porque tú tienes tu propio podcast. No, pues me estabas marginando, no. Me querías marginar. Lo que pasa es que este podcast es para los invisibles. Son los que no tenemos acceso a la prensa y al público. Si alguien es visible en este país por sus planteamientos, es Francis Daniel Nina Estrella. Y antes de irme, quiero recordar que mi 4º libro de cuentos, En un lugar llamado Río Piedras, hace 1 semana que se puede adquirir en el Laberinto en el Viejo San Juan, Casa Norberto en Plaza Las Américas, Librería Mágica en Río Piedras y el Candil en Ponce. Y espero que pronto me invites a tu club de lectores para hablar de los cuentos En un lugar llamado Río Piedras. Yo lo recomiendo, yo lo leí, yo lo recomiendo. A ver, que lo arregle, espérate, que está al revés. Ahora sí. Como la policía dominicana, según dicen que lee como quiera. Sí, bueno, pues este es el primer programa de la 3ª temporada. Continuaremos con este tema en las próximas semanas. Buenos días, buenas tardes y gracias. Gracias por la invitación. Dime. Encantado. Buenas tardes y buenas noches.